Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 9 de agosto del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es así como recibo el saludo de Carlos Arteaga desde Nirgua, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Douglas Isturiz en El Salvador, Carlos Cuevas en Westchester, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España, Henry Moreno en Atlanta, Xavier Miguez en Barcelona, España, Magali Hernández en Dublín, Magali Ramírez en Caracas, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, José Luis Machado en Ciudad de México, Yaroslav Marín en Virginia, Matilde Hernández, buenos días Matilde, Arnel Guillén, Juan Bautista González en Caracas, María Morales en la tierra del sol amada, según el poeta Udón Pérez. Manuel Díaz Campos en Bloomington, Indiana, Miver Quesada en la isla de Margarita. Niroski de Los Ángeles está en Montevideo, Igor Segarra, con la certeza de que estamos a punto de ver el cambio en Venezuela. Dios te oiga, Igor. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Mimón y Ani Amran en Bogotá. Juan Acuña, el amigo camionero, está hoy por Dodge City, en Kansas. Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz, Augusto Villasmil en Hamburgo, Alemania. Pepita Samper en Houston, Georgeni Díaz en Morón, Rosa Aguilera en Bogotá, Carmen Alina, buenos días Carmen Alina, Alexandra Medialdea en Mallorca, María Rodríguez, la fe en alto y la esperanza capa caída, caray. A subir la esperanza también Saeda Bon en Orlando, ya habíamos dicho, nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, Jesús Alberto Pérez Núñez, saludos a Barbarita en Bogotá. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz viernes para todos desde una muy calurosa ciudad de Madrid. Me imagino. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como la Santa de Auschwitz. Su verdadero nombre era Edith Stein. Santa Edith Stein. San Fedlimino de Kilmore, obispo, San Nateo de Achad y San Osvaldo de Maserfield. En el calendario astrológico tenemos para el día de hoy la luna creciente en Libra, luna de paz, de armonía, luna de equilibrio, luna propicia para todo lo que es el arte, luna para llegar a acuerdos donde todas las partes sean beneficiadas, luna para las reconciliaciones. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 6:34 de la tarde entrará creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de las bajas pasiones, es la luna de lo oculto, es la luna, tenga cuidado, es la luna de los celos. Es también la luna del sexo.
y es la luna para renunciar. Y esa luna en Escorpio va a permanecer por el resto del fin de semana. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, Sol en Leo y Mercurio retrógrado. Así tenemos pues el calendario astrológico para el día de hoy, viernes 9 de agosto. Hoy es el día de los amantes de los libros, así que hoy es mi día, y ojalá sea el suyo también. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. La discriminación racial y la esclavitud han sido males que se han instaurado en el mundo desde hace mucho antes de la llegada del Partido Nacional Sudafricano. Prueba de ello es la Guerra Civil Norteamericana y la ideología nazi, y por supuesto la compra y venta de esclavos durante la época de las primeras colonias. En Sudáfrica y Namibia, estos puntos geográficos, debido a los horribles delitos cometidos por apartheid afrikaner en Sudáfrica a mujeres y niñas de raza negra entre finales de la década de los 40 hasta la década de los 90. En la Argentina es el Día del Maestro de Educación Especial. Y en Singapur es el Día de la Independencia. El programa que hemos preparado para ustedes en el día de hoy lo vamos a iniciar con el analista de sistemas Jesús Lara en Toledo. Esto a propósito del bloqueo, la suspensión de la red X, antes Twitter, en Venezuela. De qué manera, cómo se implementó y de qué manera está afectando. Luego en Washington vamos a conversar con Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo en Washington, El Mundo de Madrid. Con él vamos a analizar el discurso de Donald Trump, la conferencia de prensa, mejor dicho, en el día de ayer. Los ataques a los contrincantes no fueron ataques políticos. De la señora Kamala Harris, lo más suave que dijo es que era bruta, que no tenía inteligencia suficiente ni siquiera para dar una rueda de prensa. De Washington iremos a la ciudad de Puebla, en México, para conversar con el periodista Alberto Rueda. Con él vamos a abordar la postura de López Obrador frente a la crisis venezolana. Después iremos a Barcelona, España, para conversar con el politólogo Xavier Torrens. A propósito de la situación en Cataluña, Salvador Illa, el investido como presidente de la Generalitat, y Charles Puigdemont en España, pero en fuga. Y vamos a cerrar con Karina, nuestra querida cantante Karina, aquí en Miami, a propósito de la gala humanitaria que ella está produciendo, donde también va a cantar, el próximo miércoles 14 de agosto, para recaudar fondos para las familias de los presos políticos en Venezuela. Y el foro del día de hoy se lo vamos a dedicar al bloqueo mental. ¿Qué es un bloqueo mental? ¿Por qué se produce? Y con el bloqueo mental, el bloqueo emocional. Vamos a tener a la psicoterapeuta Michelle Vitale en Providence, Rhode Island, y al psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, viernes 9 de agosto. El 9 de agosto de 1483 se abrió la Capilla Sixtina en Roma, con los frescos ya de Miguel Ángel. El 9 de agosto de 1884, la ciudad de San José, la capital de Costa Rica, se convierte en la primera ciudad latinoamericana con iluminación eléctrica. El 9 de agosto de 1896 nació Jean Piaget, psicólogo infantil suizo, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia. Hay escuelas incluso que llevan su nombre, dedicadas básicamente a la educación especial. El 9 de agosto de 1942, Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay
por el ejército británico lanzando el movimiento Quits. 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanza la segunda bomba atómica, esta vez en la ciudad de Nagasaki. Hoy está cumpliendo 67 años Melanie Griffith, quien fuera esposa de Antonio Banderas, una actriz muy reconocida. Se llevó el Oscar como mejor actriz por la película Working Girl. El 9 de agosto de 1969, en la mansión 150 de Cielo Drive en Los Ángeles, miembros de la secta La Familia de Charles Manson asesinan a 5 personas, entre ellas a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Esto es lo que llevó al cine recientemente Bruce Tarantino. El 9 de agosto de 1976 nació André Tautou, la actriz francesa de Amélie. Está cumpliendo hoy 48 años. El 9 de agosto de 1987, la corbeta Caldas de la Marina de Colombia entró en el Golfo de Venezuela. Allí se ancló y esto, Melanie ganó Globo de Oro, no Oscar, me advierte Laura. Gracias por la advertencia, Laura. Les decía que la corbeta entró en el Golfo de Venezuela y se armó un conflicto que ha podido realmente terminar en un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. De hecho, vino una escalada armamentista impresionante. Los perros de la guerra entraron en acción en ambos países. Allá gobernaba Virgilio Barco, en Venezuela gobernaba Jaime Lucinchi. El 9 de agosto del año 2020, Estados Unidos sobrepasó los 5 millones de afectados por el COVID-19. Estábamos en plena pandemia. Y ese mismo día, ese mismo año, en las elecciones en Bielorrusia, Alexander Lukashenko ganó oficialmente con el 80% de los votos. Extraoficialmente, perdió entre el 60 y el 70% de los votos frente a la opositora Svetlana Chanouskaya. Esto provocó protestas generalizadas y la condena internacional. Rusia y China se apresuraron a reconocer el triunfo de Lukashenko. Cualquier parecido con lo que está pasando en Venezuela y Nicolás Maduro, pues no es precisamente casualidad. El 9 de agosto de 1919, a los 62 años, murió el compositor Ruggero Leoncavallo. Esti la Giuba, de Pagliacci, Payaso, con Luciano Pavarotti. El 9 de agosto de 1942, es decir, hoy está cumpliendo 82 años, nació el gran Jacques DeJohnette. Jacques DeJohnette, uno de los grandes bateristas en el mundo del jazz, de una influencia fundamental. Ha tocado pues con todos los que importan: Keith Jarrett, Bill Evans, Miles Davis, en fin, y él por supuesto con sus propias bandas. Y el 9 de agosto de 1963, nació la gran Whitney Houston. Se nos fue en el año 2012, muy joven todavía, a los 49 años. El editorial con César Miguel Rondón. Me asomo a la red X. El Estrabase. ¿Nos leen? En el tuit de Paulina Gamus. ¿De verdad que estamos suspendidos, clausurados, anulados, excluidos? Estoy probando. La poeta Jacqueline Goldberg. Están suspendiendo X en Venezuela, eso leo. Quizá, mientras encuentro el atajo tecnológico, este sea mi último trino, grito, aullido, relincho, jadeo, quejido. Supongo que vivir en dictadura es también decir adiós. Fernando Mírez. Maduro crea noticias humo,
cierre de X, por ejemplo, para que la prensa hable de eso y no del horrendo crimen que ha cometido al pueblo venezolano. No le paren, es una vieja táctica nazi. Adriana Ochoa, algo que queda claro es más fácil mandar a bloquear X que mostrar las actas. Es más fácil arrestar a 1.230 personas que mostrar las actas. Es más fácil asesinar a 23 personas que mostrar las actas. Es más fácil anular pasaportes que mostrar las actas. Todo porque perdieron. Naki Soto, bloquean Signal y Twitter, pero no pueden superar un hackeo y con eso publicar las actas que justificarían la proclamación de Nicolás Maduro. Raro, ¿no? Adriana Núñez Rabascal con fina ironía. ¿En qué momento llegamos a Corea del Norte? ¿No éramos la perestroika caribeña? Así vamos, así vamos. Leonardo Padrón publica, Maduro está cubriendo con un manto de terror y silencio a Venezuela. No quiere que la gente se informe ni se comunique. El absurdo bloqueo de X y la arremetida contra WhatsApp solo busca apagarle la voz a los venezolanos. Es la desesperación de un dictador derrotado. Esto es lo que estoy leyendo en el tuit. Otro que Alejandra Orá. Si me lees desde Venezuela, ¿sigues teniendo acceso a X? Estamos como a tientas. Nos apagaron la luz y estamos caminando con mucho cuidado a ver si llegamos realmente a algún sitio. ¿Qué horror esto? Pero como uno de los tweets que acabo de leer, pueden bloquear todas las redes y no pueden superar un hackeo que, por cierto, no existió en ningún momento. A todas estas, por ejemplo, 6 meses ya lleva presa sin ninguna protección, sin ningún derecho, sin ninguna razón, nuestra muy querida y apreciada Rocío San Miguel. En fin, un elegido que nadie eligió grita, se desgañita, avisa que está pensando en apretar un botón para que desaparezca la realidad real y los insoportables murmullos del mundo se mitiguen, para que una realidad paralela surja y entonces lo elijan a él, el no elegido en vez del otro. Eso escribe Mibelis Acevedo, en clara alusión al que te conté. Mari Montes, con mucho ingenio, psst, psst, a ver si alguien responde. ¿Cree el dictador que en efecto va a parar el país? ¿Qué desesperación tiene el individuo este? ¿Qué desesperación? Y sí, Rocío San Miguel cumple 6 meses de injusta detención en Venezuela. Fue víctima de desaparición forzada. Leo en un tuit de Provea de hace una hora. La defensora de derechos humanos sigue en el centro de torturas El Helicoide. No ha podido designar a sus abogados. La defensora fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar sus abogados de confianza. Esa es la Venezuela de Nicolás Maduro, por ahora. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 9 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:23, vamos con las noticias más importantes de este viernes 9 de agosto. Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la crisis en Venezuela, insistieron en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y no del Tribunal Supremo, a donde supuestamente fueron enviadas. Los cancilleres de los 3 países dijeron en un comunicado que consideran fundamental
la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, desglosados por mesas de votación. Cita textual. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, defendió en Miami que se tiene que respetar el voto del pueblo de Venezuela, que en las elecciones del pasado 28 de julio votó a favor de una transición a la democracia y a la paz. En rueda de prensa en la sede de la alcaldía de esta ciudad, Almagro señaló que en las elecciones celebradas en Venezuela, el pueblo votó por el ejercicio pleno de los derechos que tiene a la paz, la democracia y la justicia. La paz de la defensa y la lucha por los derechos humanos, la paz de mejores condiciones sociales, los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de toda la gente. Cita textual. 2 venezolanos llevan desde el miércoles en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para pedir al Consejo de Seguridad que convoque a una sesión extraordinaria para tratar la crisis de Venezuela tras sus más recientes elecciones del 28 de julio. Daniel Prado, actor y bailarín de 28 años, y Franklin Gómez, de 33, dijeron estar dispuestos a dar su vida por esta causa, pese a que por el momento no han podido ponerse en contacto con el organismo internacional. La iniciativa es muy simple, es estar aquí en huelga de hambre hasta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas agende una sesión extraordinaria para abordar la crisis democrática en Venezuela y los riesgos que eso implica para la región y el hemisferio, explicó Prado, quien permanece sentado en el suelo cerca del organismo internacional bajo un andamio decorado con banderas de Venezuela. Prado y Gómez, que llevan más de un día ingiriendo solo agua y electrolitos, aseguraron tener miedo, tanto por su salud como por la represión que puedan sufrir sus familiares que siguen en Venezuela. El Departamento de Estado y Naciones Unidas compartieron su preocupación por la seguridad de los líderes de la oposición en Venezuela y condenaron la política de violencia y arrestos indiscriminados tras el proceso electoral en Venezuela el 28 de julio. Según se conoció, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario general Antonio Guterres sostuvieron una conversación telefónica sobre Venezuela en la que el organismo internacional expresó la necesidad de resolver pacíficamente las disputas electorales y garantizar la transparencia del resultado. Los puntos básicos de la conversación son los que hemos dicho antes sobre este proceso, dijo luego en rueda de prensa Farag Haq, portavoz del secretario general. Recordó que Guterres sigue pidiendo la plena protección y respeto de los derechos humanos en Venezuela y ha hecho un llamado a todas las partes involucradas en el proceso a resolver la disputa por medios pacíficos. Blinken y Guterres expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia después de las elecciones y condenaron la violencia y la represión política, los arrestos indiscriminados y la violación del debido proceso. La líder opositora María Corina Machado pidió al gobierno de México utilizar su canal directo de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro para que detenga la represión y acepte los resultados electorales del 28 de julio. Cito: el gobierno mexicano tiene una enorme responsabilidad en esta hora porque tiene el vínculo, el canal directo con Nicolás Maduro, dijo Machado en conferencia de prensa virtual con medios mexicanos. Por ello, pidió a la administración del presidente López Obrador que le haga saber a Nicolás Maduro que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación razonable, con garantías para las partes, que parte de reconocer el resultado del 28 de julio, y que detenga la represión. Ese es un mensaje muy importante que yo le pido al gobierno mexicano, que pueda transmitir, que haga respetar los derechos humanos y que liberen a todos los detenidos, dijo la señora Machado. Además, indicó que les interesaría muchísimo poder tener una interacción con el Instituto Nacional Electoral de México para que puedan confirmar la veracidad con sus propios ojos de la información
que ellos manejan en las actas que han puesto a disposición de los venezolanos. El presidente López Obrador ofreció más apoyo de su gobierno si continúa la crisis postelectoral en Venezuela. Si seguirá el rol de México siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática auténtica, que no haya intervencionismo ni afán de imposición ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos, dijo textualmente López Obrador. La jefa de la misión de observación del Centro Carter, Jenny Lincoln, que acudió al proceso de elecciones del pasado 28 de julio, desmintió el supuesto hackeo electoral que fue denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Cito: "No hay evidencia. Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio o hackeos, y no hubo ninguno esa noche", dijo textualmente la señora Lincoln en entrevista que reseña France 24. Además, el Centro Carter explicó que la transmisión de la data de votaciones por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. Destacó la señora Lincoln que no han perdido data. Recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo cuando anunció el primer boletín que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos, pero esto no sucedió. La gran irregularidad de la jornada electoral, dice la señora Lincoln, fue la parte de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de las reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo. Fin de la cita. Por su parte, Iván Gil, el canciller de Nicolás Maduro, acusó al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado y a la señora Jenny Lincoln, la jefa de la misión en Venezuela, de ser una asalariada del Departamento de Estado de Estados Unidos y de mentir descaradamente. Ninguna de sus palabras se corresponden con la realidad ni la legalidad venezolanas. Nicolás Maduro bloqueó X después de acusar al propietario de la red social, Elon Musk, de intentar interferir en las controvertidas elecciones venezolanas. La orden se produjo después de que Maduro eliminara teatralmente WhatsApp de su teléfono en televisión en vivo, en medio de una represión más amplia en las redes sociales, a medida que crecían las protestas contra su régimen. En respuesta, las autoridades han desplegado la operación Tuntún, en la que se detienen a los críticos del gobierno después de abrir las puertas de su casa. Los expertos temen que el aumento de la represión obligue a muchos a huir, uniéndose a los casi 8 millones que ya han abandonado el país en los últimos años. Opositores y partidos políticos en Venezuela denunciaron la detención del exdiputado antichavista Américo de Gracia, quien, según su hija María de Gracia, se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, conocido como el Helicoide. Después de más de 24 horas sin saber de su paradero, nos enteramos de que lo tienen en el Helicoide. No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen. Cita textual para la hija de Américo de Gracia. El Partido Acción Democrática informó en su cuenta X que personas armadas sin uniforme o identificación de cuerpo policial o militar en 2 motocicletas y una camioneta sin placa apresaron al compañero Williams Dávila cerca de la Plaza de los Palos Grandes. Desconocemos su paradero y demás circunstancias de su secuestro. Así escribió Acción Democrática en su cuenta de X. Y bien, a las 9:33 vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy, precisamente a propósito del bloqueo. ¿Vamos con el bloqueo o vamos con Joaquín Sánchez Mariño? Después hablamos del bloqueo. ¿Quién es Joaquín Sánchez Mariño? Joaquín es un joven periodista argentino
que hizo cobertura en Caracas del proceso electoral y escribió esto. Estuve quedándome unos días en la casa más linda de toda Caracas y no la puedo mostrar. Me acogió la pareja más generosa que conocí en mucho tiempo y no la puedo nombrar. Me cuidó un país entero al que ya no puedo contar. La tragedia de Venezuela también es todo lo que no podemos decir los que sí sabemos que es una dictadura. Mis últimos días en Venezuela fueron tristes y llenos de persecución a colegas, ciudadanos y activistas. Cada vez más había que ser cuidadoso con los movimientos y las publicaciones, medir lo que se mostraba para no exponer a nadie. Eso solo ya debiera retratar qué pasa en la Venezuela de hoy. ¿Qué pasa en la Venezuela de hoy? Pues bien, vamos a Madrid, donde ya más aliviado está Joaquín Sánchez Mariño. Joaquín, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Cómo estás, César Miguel? Un placer para mí hablar con vos nuevamente. Igual digo por aquí, Joaquín. Muy elocuente ese hilo que publicaste en Twitter. Y no queda ninguna duda, al contar esas limitaciones, que saliste de una dictadura. ¿Qué fue lo que viviste en Caracas en esos días, Joaquín? Y creo que el estado de persecución y de pánico, de terror, ¿no? No mío, mayormente, que yo estaba ahí por decisión propia, como periodista, por vocación, sino de la gente que incluso haciéndome muy amigo no podía, nos sacábamos una foto y no poder mostrarla, o contarme todos los días, preguntarme si había llegado, o decirme sus movimientos. Ese estado de terror promovido por el Estado, ¿no? Fue sin duda la impresión más fuerte que me llevé de este viaje a Venezuela. Estuve 2 semanas y las 2 semanas me sentí en permanente alerta, ¿no? Yo había estado en el 2019 y la situación de Venezuela era dramática, tal vez por otros motivos. Uh-huh. Y en esta ocasión los motivos tenían más que ver con ese estado persecutorio que, sin ir más lejos, se corona ahora con esta vocación de Maduro de bloquear Twitter o X. O sea que todo lo que cuento ahí ya ni siquiera es necesario o va a serlo en el momento en que él bloquee las redes sociales. Tuviste un momento feliz, muy afortunado, cuando el día, creo que fue el 3 de agosto, se da la manifestación y aparece María Corina Machado en el camión, y estabas tú allí en ese momento y pudiste retratarlo. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo fue, Joaquín? Bueno, sin ir más lejos, habla un poco de lo que venía hablando antes, porque yo seguí la caravana desde temprano, nos citaron a los periodistas en un lugar, la organización de Vente Venezuela, de ahí nos trasladamos a otro, siempre esperando a ver dónde aparecía María Corina Machado, que estaba, como ella misma había dicho, se tenía que mover en la clandestinidad por esta persecución. Uh-huh. Nos fueron moviendo de lugares hasta que finalmente, cuando llegamos, ella no aparecía y llegamos a la concentración. Yo estaba entrevistando al chofer del camión porque me parecía también un rol, esos roles silenciados o que nadie mira, pero que había mucho valor, mucho coraje en ser esa persona. Y cuando termino de entrevistarlo, yo siento que alguien se apoya en mi hombro, como en el tumulto, no era raro. Uh-huh. Y seguí filmando de casualidad y giro con la cámara, por esa cosa de filmar, más vale filmar de más que filmar de menos. Sí. Y cuando giro con la cámara veo que había una persona subiendo la escalera al lado del chofer, una camperita deportiva. Uh-huh. Y 2 segundos después reacciono y digo, pero esa es María Corina Machado. Y en vivo tengo el momento en que ella está subiendo al camión, insisto, o sea, es una casualidad, una cosa menor que se apoya en mi hombro, y la tengo registrada cuando se muestra, se saca la campera y se revela ante la multitud. Y fue un momento muy conmovedor. Y decía que tiene que ver un poco con lo que hablaba antes, porque yo en un acto de torpeza absoluta, al final del día publiqué parte de esa entrevista que hice con el chofer, Uh-huh. pero que la dejé publicada 5 minutos porque al instante me alertó alguien del peligro al que ponía al chofer por publicar esa entrevista.
y uno en el fragor no se da cuenta, y además uno acostumbrado a la libertad, de que si uno entrevista a alguien, Claro. puede publicar, ¿no? Venir de un país libre, que es creer que cuando uno va a hacer una entrevista la puede publicar. Inmediatamente me di cuenta de que no, que lo estaba exponiendo, borré ese fragmento de la entrevista. Afortunadamente pudo borrarse a tiempo antes de que se viralizara. Y bueno, no fue menor, porque un día después detuvieron a la familia de un motoquero que llevó a María Corina. O sea que realmente era lógica esa alerta. Pero bueno, más allá de eso, registré el momento en que ella apareció ante la multitud en la última aparición pública que hizo frente a la gente. Sí. Y ahí pudiste entrevistarla a los gritos, ¿no? En medio del tumulto en el camión. Sí, la entrevisté 3 veces. La primera a los gritos en una caravana en Maracaibo, Ujú. que es donde entré antes de la elección, 23 de julio. Luego, ese mismo día, al final de la recorrida en Maracaibo, tuvimos una pequeña entrevista más larga y más íntima. Luego la vi brevemente el día de la elección y la entrevisté ese día, el 3 de agosto, en el camión, a los gritos. 3 preguntas, digamos, no era una entrevista en profundidad, pero estuvo bien, digamos. No, claro que sí. ¿Vas a volver a Venezuela, Joaquín? Y mira, me fui antes de ser deportado para poder volver, para no tener ningún antecedente legal, evitarme ese tipo de problemas y poder volver cuando sea la ocasión, ¿no? Ujú. Espero poder contar el proceso de transición si es que finalmente se da. Si es que finalmente se da. ¿Se dará? ¿Con qué sensación saliste? Yo creo que sí. Yo Mm. creo que el primer día, el día de la elección, al final, yo lo cubrí desde el comando de la oposición, cuando Elvis Amoroso da los resultados, y Ujú. obviamente fue un golpe muy duro para todos allá adentro, se pusieron a Sí. llorar, hasta que volvió a ganar el espíritu de lucha, que tal vez tardó un día en llegar, Ujú. eh, y yo me fui con la sensación de que sí, de que va a haber un cambio. Puedo pecar de ingenuo, pero creo que es tan evidente el fraude que han cometido que necesariamente van a tener que transicionar y negociar. No sé si serán los próximos meses o en los tiempos correspondientes, Ujú. pero creo que sí. Joaquín, te agradezco mucho que nos hayas atendido y te agradezco mucho como venezolano todo el trabajo periodístico que hiciste allá. Muchas gracias a vos, César, es un placer y un fuerte abrazo a vos y a todo el público y el pueblo venezolano. Muchas gracias. Joaquín Sánchez Mariño, periodista en Madrid. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. María Trina Burgos es abogada venezolana. Ella es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero está licenciada en Estados Unidos para trabajar en temas migratorios. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en migración en Estados Unidos y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De manera que ella podrá atender tu caso en cualquiera de los 50 estados. Anota su teléfono: 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. Más de 25 años de experiencia tiene María Trina trabajando en casos de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044 para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. María Trina Burgos. Y después de haber estado en Madrid, vamos ahora cerquita de Madrid, vamos a la ciudad de Toledo, donde está el analista de sistemas Jesús Lara. Jesús, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días y gracias por invitarme nuevamente. Jesús, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela con la red X? ¿Está bloqueada por completo? Depende. Ciertamente depende mucho de la situación. Hay que entender que hay varias formas de bloquear un sitio
una de las formas es cambiando, digámoslo así, el servicio de nombre. Es decir, cuando la gente escriba x.com, te envía a un sitio al que no lleva nada. Ese tipo de bloqueo es bastante sencillo de pasar por alto. Simplemente te cambias los servidores de nombre. Ya hay mucha gente recomendándolo. Por ejemplo, el servicio de nombres de Google, que es 8.8.8.8, o el de Cloudflare, que es 1.1.1.1. Pero lo cierto es que ya hay varias personas reportando, claro, al no estar allá es difícil saberlo, pero hay varias personas reportando que CanTV lo que está haciendo es lo que se conoce como traffic shaping, que es la capacidad de filtrar los paquetes. Para que la gente lo entienda, cuando yo envío algo por internet, eso se pica en paquetitos. Cada paquetito va con una firma de dónde viene y a dónde va y toda la serie de información. Ellos pueden ir filtrando y viendo hacia dónde va, y si va hacia la red X o si viene de la red X, simplemente lo bloquean. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que obviamente CanTV está soportando en este momento un filtrado enorme para poder quitar todo ese tráfico, y ya hay gente reportando caídas de ABA y caídas de conectividad o de velocidad, porque estamos hablando de filtrar todo el tráfico de un país. No somos China, que China tiene todo el aparato tecnológico para filtrar todo lo que quieran. Y ya hay gente reportando, mira, conexiones de 50 megas que van a 5 y cosas así, y es consecuencia de eso. Ya, en este momento, ¿cómo se encuentra alguien que quiera comunicarse por X? Bien, como te comento, todo depende del operador. Sí. Porque conocemos que en Venezuela hay operadores que también dependen de CanTV, es decir, subcontratan la plataforma de servicios y la revenden por fibra y todo lo demás, pero al final de cuentas sigue siendo CanTV. A todas las personas que estén bajo CanTV, lo que tienen que hacer es realmente instalar una VPN, porque no hay forma de pasarse el filtro. La única forma de pasarse el filtro que coloca CanTV es cifrando tu tráfico. Lo que hacen las VPN es cifrar tu tráfico para que nadie lo pueda ver. Al nadie poder ver lo que dicen los paquetes, es imposible determinarlo. Que puede ocurrir el caso, por ejemplo, que empiecen a bloquear VPN, pues también, porque las VPN comerciales pues tienen direcciones a las cuales ellos también pueden bloquear. Pudieran empezar a bloquear alguna de las VPN que la gente está recomendando por internet. Pero si se trata de otros operadores, los otros operadores cumplen por ley lo que define Conatel, pero son más laxos en este caso. Por ejemplo, Movistar, que ellos tienen sus propios carriers, es decir, sus propios proveedores. Ellos no usan Columbus ni ninguno de los que usa CanTV. Ellos usan Orange de España y usan de Francia, perdón, y usan Insat y cosas así. Movistar, por lo general, lo único que hace es cambiar los DNS, es decir, los nombres, las direcciones de nombre. Con simplemente cambiar el DNS tienes suficiente para acceder a X o a Signal, porque ya también han reportado que está bloqueado Signal, también han reportado que está bloqueado Reddit, que hay mucha gente conversando en foros de Reddit sobre el estado de Venezuela. Entonces, en ese tipo de operadoras como Digitel o como CanTV, como Movistar, puedes cambiarte los DNS y fácilmente puedes navegar. Pero si estás dentro de CanTV, VPN únicamente, exclusivamente. Jesús, Nicolás Maduro habló cuando, en el caso de WhatsApp, lo mandó al cipote y tal, él habló de que él tenía una suerte de botón donde él podía cancelar todo, una especie de botón atómico, prácticamente. ¿Qué botón es ese? Pues ese botón... No existe. No, en Venezuela, que yo sepa, no existe. Sí hubo planes de hacerlo. Existe una tecnología que es lo que se conoce como el NAP, que es la posibilidad de que todo el tráfico de todo el mundo, así sea privado, público, institucional, lo que sea, pase por un ente centralizado. Eso lo planteó CanTV hace muchísimos años. Imagínate, en la época de Socorro Hernández como presidenta de CanTV. Eso nunca se implementó. Así que él lo más que puede hacer es lo que está haciendo ahora, que todo el tráfico que vaya a las direcciones que apunta a WhatsApp, bloquearla, de tal manera de que no hay tráfico hacia esa red. Igual con VPN te lo saltas, porque, a ver, a menos que empiecen a bloquear indiscriminadamente todas las IP y todas las VPNs del planeta, y he hecho un chiste. Aquí hubo una vez
durante las elecciones de 2013, que se cayó media Venezuela, fue porque a ellos se les ocurrió la tontera, porque eso fue una tontera total, de bloquear Cloudflare. Cloudflare es un servicio en el que como un servicio distribuido mundial, en donde tú colocas información para cachear o para cosas así, para hacer caché. Y si tú bloqueas eso, media internet se cae. O sea, y ahí fue cuando se dieron cuenta de lo que hicieron y revirtieron. Pero eso fue lo que pasó en 2013, que ellos quisieron tumbar Cloudflare y se cayó media internet. Jesús, antes de cerrarte, quiero leer esto que escribió precisamente en X el abogado José Ignacio Hernández. Buen momento para recordar que los operadores privados de telecomunicaciones también son responsables por violaciones a derechos humanos, en especial en entornos de graves crímenes de lesa humanidad. ¿Ese mensaje es para quién? ¿Quiénes son esos operadores, Jesús? Son los ISP, los Internet Providers, que es Digitel, Movistar, Net1, etcétera. Porque, vamos a estar claros, Intercable, Net1, como se llama, Net1 o Movistar o Digitel tienen sus propios proveedores externos. Ellos no usan CanTV para llegar al mundo. Y ellos cumplen la normativa, que es una normativa, si ellos cumplen la normativa de Fonatel de violar el derecho a la libertad de expresión de millones de personas, está siendo cómplice. Porque básicamente en derecho internacional, digámoslo así, una normativa no puede estar por encima de un derecho básico universal. Ok, claro. Jesús, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre la orden. Jesús Lara, analista de sistemas desde la ciudad de Toledo, allá en España. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La Embajada de Estados Unidos en el Líbano volvió a recomendar hoy viernes a sus ciudadanos que acepten cualquier vuelo disponible si quieren abandonar el país mientras continúan las cancelaciones de aerolíneas en medio de los temores a una escalada regional. Otro recordatorio de que la Embajada de Estados Unidos en Beirut anima a quienes deseen abandonar el Líbano a reservar cualquier billete disponible, incluso si el vuelo no sale inmediatamente o no sigue su ruta de preferencia. Así dijo en la cuenta X la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos allá en Beirut. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el amigo Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington, D.C. Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pablo, ¿qué se comenta allá en Washington? ¿Cómo fue recibida? ¿Qué impresiones dejó la rueda de prensa de Donald Trump en el día de ayer? Fue una rueda de prensa que aquí se ha interpretado mucho como una señal de nerviosismo por parte de Donald Trump. No fue una rueda de prensa muy... Es decir, ha sido muy criticado pues, por las cosas que dijo, por las cosas que... Bueno, cuando volvió a decir que perdonaría a quienes saltaron el Capitolio, que él no es un gran fan del cerebro de Joe Biden, concretamente, que a mí me parece una frase muy buena. Pero sobre todo, digamos que dio la impresión de ser un candidato preocupado, un candidato que súbitamente, pues en menos de 3 semanas, ha visto cómo la campaña electoral daba la vuelta. Y esto para él es un problema porque, digamos que su campaña estaba yendo bien, estaba yendo realmente bien, estaba empezando a despegarse de Joe Biden y ahora prácticamente la situación es la inversa. Es decir, es Kamala Harris quien está empezando a despegarse de él. Y en este contexto, digamos que una rueda de prensa como la de ayer, donde Trump se mostró muy agresivo, muy combativo, como él es, pero también, digamos, nervioso, etcétera, pues es una señal de nerviosismo. Él predijo que la luna de miel entre Kamala Harris y los votantes acabaría pronto, pero bueno, eso todavía no ha sucedido. Pero reconoce entonces que sí hay algo parecido a una luna de miel, es decir, que sí ha causado buena impresión la señora Harris, ¿no? Sí,
sí, desde luego. Sí, no cuestiona las encuestas. Ayer, muy en su estilo, cuestionó la magnitud de las multitudes que reúne. Si recuerdas, creo que lo Sí. comparó con alguna de las marchas más famosas de Martin Luther King. Ujú. Pero sí, implícitamente está reconociendo que la campaña de Harris está subiendo en las encuestas, y está subiendo de manera manifiesta y visible, incluso en las encuestas más republicanas, como puede ser las de Rasmussen, que no tienen mucha credibilidad. Harris está subiendo. A ver, algunas de sus intervenciones han resultado contraproducentes. Cuando dijo que la señora Harris no era negra, pues echó encima a los negros del país. Y ayer la tildó de bruta, dijo, no es suficientemente inteligente como para hacer una rueda de prensa, y este país necesita gente inteligente. ¿Qué reacciones puede tener en frases como esa, que son evidentemente insultos, ¿no? Bueno, es muy difícil saberlo, porque con Donald Trump toda su carrera política está construida sobre la base de insulto, ¿no? Entonces, el hecho de atacar personalmente a Harris, pues es muy común en él. Lo que yo sí que veo es una diferencia considerable entre los ataques de Trump a Harris y a otros candidatos, que es que con Harris no le ha podido colocar un mote, un apodo. Sí. Si nos recordamos Crooked Hillary, Little Marco, para referirse a Marco Rubio, Sleepy Joe, para referirse a Joe Biden. Con Kamala Harris, por algún motivo, digamos, no ha tenido lo ha intentado, la ha llamado Kamala muchas veces, Kamabla, etcétera, pero nunca no lo ha logrado. Mientras no logre pegarle un adjetivo, yo creo que Trump va a estar utilizando todo tipo de insultos contra ella, y posiblemente también contra su vicepresidente. De todas maneras, en este insulto fue más bien personal y no atacó a Harris, digamos, ni por no ser blanca, ni por ser mujer, con lo cual, digamos, que entra más bien dentro del tipo de insultos que son más habituales en el caso de Donald Trump. Le refiere como izquierdista, extrema izquierda, y ha dicho que Tim Walz es incluso más izquierdista que la señora Harris. ¿Qué hay de eso, Pablo? Sí, Elon Musk ha dicho que Harris es comunista, lo cual es curioso porque Elon Musk hasta hace muy poco vivía en el estado al que representaba Harris en el Senado, California. Entonces, vamos, saber que Apple, la empresa Apple y Nvidia, la primera y la tercera empresa más valiosa del mundo, tienen su sede en un estado comunista, es una novedad. Vamos. Harris en realidad no tiene ideología. Desde mi punto de vista, Harris es una persona yo siempre digo que si ella hubiera nacido en Texas hubiera sido republicana. Yo creo que no tiene ideología. De hecho, cuando ella fue fiscal general de California, se le echaron encima, la criticaron mucho por perseguir el crimen muy duramente, lo que decían que era un castigo a las minorías, sobre todo a la minoría negra, y también a la minoría hispana. Después, cuando estallaron las revueltas de Black Lives Matter, ella apoyó, digamos, mucho de las revueltas y se situó a la izquierda del partido en cuestiones como el seguro médico, etcétera. Digamos que Harris yo creo que es más de izquierdas que Biden. También es por una cuestión generacional. Es 21 años o 22 años más joven que Biden y en muchas cosas, por ejemplo, en Israel es más de izquierdas. Pero Harris, es decir, está casada con uno de los socios de uno de los mayores bufetes de abogados de Estados Unidos. Es una izquierda un poco, digamos, extraña. Harris tiene excelentes relaciones con gran parte de la América corporativa, de las grandes empresas de Estados Unidos. Harris, la izquierda demócrata no la quiere. De hecho, es uno de los motivos por los que ha elegido a Tim Walz como compañero de ticket, porque la izquierda demócrata no estaba nada contenta con Harris porque piensan que en realidad no tiene ideología y digamos que lo que le interesa de verdad es el poder, y el poder, pues lógicamente, está más del lado, digamos, de las empresas. Con lo cual, yo no creo que sea
izquierdista o ultra izquierdista, sí puede ser más a la izquierda que Joe Biden, pero muy moderadamente, vamos. Ya. ¿Qué planes tienen la campaña, tanto la fórmula republicana como la demócrata, para el fin de semana, Pablo? Bueno, la campaña demócrata está en el gran tour de Hades y Watts por los 7 estados claves. Ahora está en la zona de los Grandes Lagos, donde están dando mítines multitudinarios, tratando de reforzar el ticket, digamos. Es una campaña muy dinámica, muy agresiva, es un cambio muy radical en relación al de Joe Biden, y está claramente lo que la campaña Harris está tratando de hacer es, por así decirlo, empalmar la luna de miel con la convención, porque normalmente con la convención hay una subida en las expectativas de voto del partido que celebra la convención, con lo cual yo creo que están claramente tratando de hacer esto. La campaña de Trump es mucho más confuso, parece que están mucho más desorientados. Trump está dando muchos menos mítines que en el pasado, tal vez debido a su edad, está dando muchos menos. De hecho, hoy, no recuerdo si es hoy o mañana, hoy creo que, o mañana, ¿no? Se da uno en Montana, que es un estado que además es republicano, pero la anterior fue el viernes pasado, es decir, 2 mítines en una semana. Y está yendo muy despacio, combinándolo pues con ruedas de prensa, con entrevistas en medios afines, con mensajes en su red social Truth, pero es mucho más lento. De hecho, ayer Trump se enfadó cuando un periodista le preguntó que por qué estaba haciendo menos mítines, menos rallies. Dijo algo así como que era una pregunta estúpida o era una pregunta tonta. Caray. Bueno, Pablo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pablo Pardo es el corresponsal del Mundo de Madrid en Washington. Son las 10:04, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Qué es el bloqueo mental? ¿Qué es un bloqueo mental? ¿Qué es un bloqueo emocional? ¿Son la misma cosa? ¿Son el mismo impedimento? ¿Qué lo provoca? ¿Qué provoca un bloqueo mental? ¿Es algo voluntario? ¿Es pasajero? ¿Es definitivo? ¿Por qué ocurre? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Providence, Rhode Island, está la psicoterapeuta Michelle Vitale. Michelle, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Buenos días. Y en la ciudad de Guayaquil, allá abajo en el Ecuador, está el psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto, como siempre, estar acá con la audiencia. Bien, comienzo con Michelle. ¿Qué es un bloqueo mental, Michelle? Un bloqueo mental es algo desde la perspectiva del sistema nervioso. Es cuando nuestro sistema nervioso, que siempre está escaneando, es como un sistema de vigilancia en realidad que tenemos en el cuerpo, siempre está escaneando para ver si estamos seguros o no, ha interpretado que no estamos seguros suficiente en ese momento y se ha salido del modo de seguridad y ha entrado a un modo de desregulación. Y por eso, básicamente es como que si cuando estamos con la mente abierta, te puedes imaginar que tienes como el panorama de todos tus ojos, y de repente, cuando el sistema nervioso percibe que no estamos seguros, viene y nos enfoca en nada más para enfocarnos como en modo sobrevivencia y protección, para que podamos nada más como enfocarnos en el peligro que estamos interpretando al frente de nosotros. Entonces sentimos un bloqueo mental porque literalmente se está apagando la parte frontal de nuestro cerebro en donde procesamos información para poder entonces enfocarnos más en el peligro. Y por eso se siente como que estamos en este modo bloqueo mental. Y es algo que tiene una función protectora para nosotros. Es algo que no es malo necesariamente. Pero no es voluntario. Pregunto. Sí, no es voluntario. Sí, y bueno, esto depende, porque puedes tener un bloqueo mental como en el momento porque estás percibiendo algo que no se siente seguro. También hay bloqueos mentales que son más crónicos, como cuando hay ciertos temas que cuando tocan el tema, de repente tú no quieres hablarlo. Y eso a nivel crónico, usualmente crónico, tiene que ver un poquito con raíces de trauma. Entonces son como dos cosas un poco diferentes allí. Sí, pero pasa inconscientemente, definitivamente. ¿Un bloqueo mental es lo mismo que un bloqueo emocional? Le pregunto a Javier Martínez Rodríguez.
Bueno, usualmente, como decía Michelle, si pensamos el bloqueo mental como que sentimos esta situación de peligro y se enfoca nuestra mente, nuestras sensaciones en detectar el peligro, lo podemos ver como esa respuesta al alarma. El bloqueo emocional, tal vez podemos estar hablando más de la desconexión de lo emocional, del no sentir emociones particularmente, es el estar un poco más como en estado de shock, que podemos decir en la jerga cotidiana, Ujú. que es simplemente como que se nos adormecen las emociones, lo cual puede pasar ante una percepción de peligro muy grande, por ejemplo, de una situación de inseguridad de un asalto, por ejemplo, que nos quedamos paralizados y no pensamos, pero tampoco sentimos ni siquiera el miedo, es simplemente parálisis, o cuando son eventos crónicos y estar expuestos a una fuente de estrés crónica muy larga, el bloqueo emocional se empieza a manifestar como que nos cuesta ya sentir otras cosas, estamos adormecidos, estamos como muy apagados por dentro y hasta disfrutar se hace difícil. Entonces es como empezamos a estar como en piloto automático, de alguna Ujú. manera. Se va un poquito diferente el componente, si es a lo emocional o más a lo cognitivo de pensamiento. Ahora, este bloqueo, tú decías, Michelle, que es como un sistema de alerta, ¿verdad? Que se activan las alertas. Es como que cuando se disparan los anticuerpos, pongamos el ejemplo. Pero me llamó la atención que mencionaste algún tipo de situación de la cual no queremos hablar, de la cual no queremos saber nada. Dame un ejemplo de eso, Michelle, por favor. Sí, a ver, puede ser como ciertos temas, por ejemplo, en la relación con nuestros padres. Puede ser que de repente hay un tema esto pasa también en mi familia, hay un tema de diferencias de religiones, por ejemplo. Entonces de repente se trae el tema de religión y se activan como cierto bloqueo, hay mucha emocionalidad, como de repente entramos en un modo de alerta que quizás en el momento que se mencionó no hay algo de riesgo en ese momento, pero hay una historia de riesgo, una historia de memorias difíciles, entonces ahí el cuerpo se activa a defenderse de cierta forma y al defenderse se activa un bloqueo mental. Entonces es como una sobrecarga de cierta forma del sistema nervioso. Entonces quizás ese tema, por ejemplo, puede traer ahí diferentes dificultades porque no tenemos disposición de toda nuestra capacidad cognitiva, pero nada más es como que la historia de atrás, los ecos del pasado están muy presentes y bloqueándonos en poder en realidad estar en full disponible con la realidad completa del momento presente. ¿Cómo se puede superar un bloqueo, sea mental o emocional, Javier? Bueno, uno de los caminos más fáciles es ir a conocer un poco esa historia de dónde viene, de eso que pasó. Y en el ejemplo que ponía Michelle, si en nuestra familia ha habido un historial de conflictos importantes por algunos temas y cada vez que aparece este tema nos paralizamos, bueno, tal vez empezar a ir yendo hacia atrás un poco de cómo fui viviendo esos conflictos en el pasado para ir entendiendo cuál fue la sensación de peligro que experimenté que me está disparando este bloqueo hoy en día. Eh, Entenderlo, si se quiere, de manera de ejemplo fácil, como el Ujú. estrés postraumático, las personas que sufren de trastorno por estrés postraumático, ante situaciones que disparan algún recuerdo del evento traumático, se congelan y se bloquean. Con estas personas se habla en la psicoterapia de ir trabajando en el trauma y muchas veces una de las cosas lo que se hace es ir haciendo exposiciones progresivas, saludables, con apoyo para irle quitando el elemento amenazante a ese estímulo que nos recuerda el trauma. Entonces, una de las maneras en que se hace es eso, es ir revisitando la historia para ver en qué momento empezó a generar eso Ujú. y irlo exponiéndonos nuevamente como para irle perdiendo el miedo. A ver, le tengo fobia a algo y estoy bloqueado frente a eso que le tengo fobia, entonces me expongo a ese algo. Sería así. No, no violentamente, pero sí, o sea, de alguna manera, si yo tengo fobia a algo y me mantengo alejado, ahí estamos cumpliendo, hay una idea, una máxima central en la Ujú. psicología que dice que la evitación alimenta la ansiedad. Entonces, mientras más yo evite ese elemento, más miedo le voy a tener. Ujú. Claro, si yo le tengo miedo a las culebras, no es que me voy a lanzar de cabeza en una piscina llena de culebras, Ajá. pero, y esto es un ejemplo muy personal, si voy al serpentario y me quedo en la puerta, aunque sea las veo a través del vidrio.
y ya me voy acercando y cada mes voy y me acerco un paso más, ¿ok? Hasta irlo tolerando, ¿no? Ya por lo menos es un paso. Ya. Mencionaste el tema de la cronicidad, Michelle, al exponer cuando el bloqueo se hace crónico. ¿Es eso algo necesariamente negativo o no? Bueno, aquí depende, depende. Pero yo creo que también es como, lo podemos ver de manera como práctica en términos de el que yo si este bloqueo se está presentando y está impidiendo mi funcionamiento saludable en mi día a día, entonces ahí quizás es algo que podemos trabajar. Entonces ahí depende también de cierta forma qué tan importante o qué tanto está afectando mi funcionamiento. Entonces yo lo diría de esa manera necesariamente. Y también la interpretación muy compasiva de que al fondo el mensaje que yo creo que quiero centrar aquí es que estos bloqueos tienen o yo puedo trabajar eso yo mismo, directamente. La persona lo puede hacer directamente. Sí. Si es algo que tú estás notando de manera crónica, tener ese apoyo y contenedor terapéutico puede ayudarnos muchísimo. Hay mucho que podemos aprender a nivel relacional también, entonces yo sí invitaría ese apoyo terapéutico si es algo que está crónico. Si es algo que estás notando como al momento inmediato, como que, wow, algo está pasando en este momento y de repente me siento bloqueada. En ese momento, lo esencial es cómo puedo yo recordarle a mi sistema nervioso, a mi sistema de vigilancia, de que yo sí estoy segura, suficiente en este momento. Entonces, traer mi atención a los pies y sentirme sostenida por la tierra. Podemos hacer unos ejercicios aquí de mindfulness para regresar al momento presente, mirar a mi alrededor y notar cosas que sí están bien a mi alrededor, notar las puertas, las ventanas, para reasegurarle a mi sistema nervioso que no estoy estancada en el lugar en donde estoy. Tomar un vaso de agua, que tragar puede recordarle al cuerpo que sí estoy bien en este momento. Y de modo inmediato, esas prácticas muy simples pueden ayudarnos a poder regularnos nuevamente y así poder regresar a activar nuestra capacidad cognitiva. Javier, ¿cuál es el tipo de bloqueo más frecuente que se puede dar, según tu experiencia clínica, por ejemplo? A ver, los bloqueos específicos de eventos traumáticos, o sea, las personas que han sido víctimas de abuso físico, de abuso sexual, por ejemplo, son personas que experimentan mucho estos bloqueos. En jóvenes, cuando han presenciado, y bueno, poner un ejemplo ahorita, de situaciones de mucha violencia, incluso social, cuando han estado jóvenes expuestos a matanzas, a golpizas, a cosas como las que pueden pasar en Venezuela. Incluso no estuvieron físicamente presentes en la calle, pero lo vieron en televisión. El estar expuesto a violencia desbordada hace mucho efecto en producir estos bloqueos a futuro, ¿no? Uno de los, tal vez en adultos, de los otros que suele aparecer, pero ya es de un tono distinto, es el bloqueo que aparece pero por un estrés laboral crónico, ¿no? Tal vez una persona que tiene mucho tiempo en un entorno laboral con un jefe muy explotador, por ejemplo, ya empieza a bloquearse cada vez que llega al trabajo, se bloquea. ¿Y ese bloqueo en qué se traduce? ¿Lo borré de mi memoria? ¿Cómo, cuando decimos bloqueo, qué estamos diciendo? Puede ser que simplemente me paralizo a la hora de que surge el tema y no lo puedo hablar y empiezo a experimentar temores, empiezo a experimentar angustia, algunas sensaciones muy ansiosas, por ejemplo, y necesito escaparme de la situación. O simplemente puede ser como me apago, empiezan a hablar de este tema y me abstraigo de la conversación y es como si me fuese a otro planeta y me desconecto de la situación por protegerse. Son personas que a lo mejor luego en la conversación sí te pueden hablar del tema con calma, con otra persona, pero si los toma de sorpresa en una situación que es, digamos, inhóspita de alguna manera, el bloqueo puede verse hasta como una desconexión. La persona está en off. Están todos hablando y está en otro lado. Ya. Ahora, me llama la atención, tú usas la palabra protección, que es la misma que utilizó en un principio Michelle, es decir, el bloqueo es una manera de protegerme. El cuerpo manda ese tipo de protección. Ahora, si es una protección que manda mi cuerpo, ¿por qué no me dejo proteger y me quedo bloqueado? Michelle.
Sí, la protección ahí tiene la función porque hay una interpretación de sobrevivencia en ese momento, como que sea el detonante está siendo interpretado como no seguro. El detonante no es seguro, esa es la interpretación del cuerpo. Entonces ahí la protección es déjame desconectarme de esto porque no es seguro. Y esa separación me va a mantener más seguro. Y repíteme ahí la pregunta que ya se me olvidó. La pregunta es si el bloqueo es para protegerme, ¿por qué me tengo que desbloquear? ¿Por qué no me quedo bloqueado? ¿Por qué he de verlo como algo negativo? Porque el bloqueo en realidad, esa desconexión en realidad ocurre a nivel temporal porque es una desregulación del sistema nervioso. Y si le fuéramos a tomar una foto al cerebro, en realidad lo que está pasando es que en el momento que yo me desregulo y se activa, o sea, me salgo del modo de seguridad del sistema nervioso, la corteza prefrontal, que es básicamente el área que está aquí detrás de tu frente, se apaga. O sea, si yo le tomo una foto al cerebro en ese momento, ya no hay energía que está moviéndose en esa área del cerebro. Entonces se apaga temporalmente para sobrevivir el peligro. Y ya cuando el cuerpo interpreta seguridad nuevamente, se vuelve a prender otra vez la corteza prefrontal. Ya. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, César Miguel. Siempre un gusto. Javier Martínez Rodríguez, psicólogo en Guayaquil, y Michelle Vitale, ella es psicoterapeuta y coach holística en Providence, Rhode Island. Providence. Bien, una pequeña pausa y al regreso vamos a Puebla, en México. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Ahora a la ciudad de Puebla, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César Miguel, qué gusto saludarte. Por supuesto, siempre es un placer poder conversar contigo. Alberto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho con relación a la crisis en Venezuela, sí. Le preguntan si México continuará o se involucrará pues como mediador y dice sí, siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica, que no haya intervencionismo ni afán de imposición ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos. ¿Qué quiso decir el presidente López Obrador? ¿De quién está hablando en este momento? Porque pues la vocación democrática la ha demostrado el pueblo venezolano que votó por el señor López Obrador, por el señor González Urrutia, y la carga ideológica, ¿de qué está hablando López Obrador? A ver, es muy amigo del propio presidente, pero sí nos ha sorprendido esta última declaración que dio referente al tema de Venezuela, porque ha habido una resistencia en poder expresar el sentir, poder expresar lo que además los mexicanos hemos visto un flagrante fraude electoral a través de Nicolás Maduro, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se resiste a hablar de estos temas. Él maneja una doble bandera de no al intervencionismo, no nos vamos a meter en los asuntos de otros países, pero cuando le conviene, cuando ha habido en otras ocasiones en las que se ha dedicado a opinar, el tema de Bolivia, el tema de Ecuador, etcétera. Entonces, es muy ambiguo porque de repente lo que hemos visto en las últimas semanas, pues después del proceso electoral que se vivió en Venezuela, pues es que no le quiso entrar al tema, se mantenía la expectativa, decía que se tenían que esperar los resultados, y la comunidad internacional se ha pronunciado específicamente del tema de Venezuela, pues obviamente han hablado sobre el fraude que se ha fraguado por parte de Nicolás Maduro, y él ha tratado de ser, digamos, prudente, pero la declaración de ayer deja ver, bueno, pues que se está prácticamente alineando al sentir de los demás países, y que por primera vez después de muchos años está así concediendo un poco, nosotros lo vemos más bien hacia un tema de que está apoyando no a Nicolás Maduro, sino si está dejando un voto de confianza al pueblo venezolano de lo que ocurrió en esas elecciones. Él lo que dice, le preguntaban, oiga, María Corina ha propuesto, ha dicho
usted sería mediador y él ni dice que sí ni dice que no, no ha descartado la posibilidad, pero sí habla de que hay que esperar los resultados del organismo electoral y que ya se subió a este tema de que pues se presenten las actas para que de esta manera se dé mayor validez al proceso y se dejen a un lado las coyunturas. Lo vemos, yo desde mi personal punto de vista, en el análisis político que hago, yo lo veo como que está un poco cediendo y que le está quitando el respaldo absoluto y ciego que tenía López Obrador al propio Nicolás Maduro. El venezolano de a pie, el venezolano del común, el que fue y con mucha esperanza democrática votó, y como se ve en los resultados, votó de manera abrumadora por González Urrutia, ¿qué puede esperar de México? Bueno, lo que esperaría de México, pues es que diera un respaldo abierto, absoluto, a través de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del presidente, y que se pronuncie como se han pronunciado otros países verdaderamente democráticos, en razón de lo que se vio, digo, en que tenga oídos que oiga, diría por ahí una parte del Evangelio, ¿no? La verdad es que nosotros lo vimos, todos lo vimos, y lo que esperamos es que nuestro gobierno dé un respaldo al pueblo venezolano en el entendido de que pues fueron elecciones fraudulentas. El presidente hay que reconocer también que el presidente de México tiene una amistad estrecha con Nicolás Maduro, que lo invitó a López Obrador en el 2018 a su toma de protesta, que acudió Nicolás Maduro aquí a México y que siempre ha cuidado las formas. Deja de cuidar las formas con otros países, incluso hasta con Estados Unidos, pero siempre ha cuidado esas formas con el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo hemos dicho, que pareciera que López Obrador trae un imán y trae una obsesión con los dictadores, con Vladimir Putin, por ejemplo. De hecho, Claudia Sheinbaum ya invitó a Vladimir Putin a México para la toma de protesta el 1 de octubre, y de repente también no se pronuncia contra otros dictadores, como lo que ha ocurrido en otras latitudes. Y lo que esperaría el pueblo de Venezuela, pues es que también México se sume a estas voces que están reclamando un proceso democrático y justo en Venezuela. ¿Y ya está invitado Maduro a la posesión de la señora Sheinbaum o no? Es buena pregunta. Hasta el momento no lo han hecho público. Yo creo que sí están como calculando, haciendo ese cálculo, están como midiendo un poco lo que pueda pasar en los próximos días para la toma de protesta, pero sí ya se han enviado algunas invitaciones. Se enviaron ya la invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no nos sorprendería que de repente ya manden esta invitación. Mandar una invitación en este momento para la toma de protesta, que es el 1 de octubre, a Nicolás Maduro, es como de facto está reconociendo que seguirá siendo el presidente, que bueno, lo seguirá haciendo de manera en la formalidad, pero sí sería como dar un respaldo después de toda esa controversia postelectoral. ¿Invitó la señora Sheinbaum a Putin? ¿Invitó a Biden? Seguramente no lo han hecho público, pero él sí está, definitivamente sí está invitado, porque además entra el 1 de octubre, seguirá siendo Biden presidente, ya de ahí vendrá el proceso electoral. Con Estados Unidos al final sí hay una buena relación. Que Biden venga, yo lo veo difícil, pero sí, seguramente ya se ha de haber girado la invitación a través de los cuerpos diplomáticos. ¿Habrá alguna diferencia de envergadura, de peso que realmente importe entre el manejo de relaciones exteriores de López Obrador con el que pueda tener la señora Sheinbaum? Definitivamente sí. Sí, va a venir una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero en las relaciones con los demás países. Claudia Sheinbaum tiene una particularidad, creo que tiene un comportamiento político más mesurado, así lo hemos visto. De repente nos da avisos de que va a manejar un nuevo estilo de gobierno. De repente avanza 2 pasos, retrocede 3, porque nos damos cuenta que sí va a haber una continuidad del López Obradorismo, pero específicamente en el tema de las relaciones exteriores va a dar un nuevo manejo. Es una persona, Claudia Sheinbaum además habla muy fluido el inglés, conoce muy bien el sistema político europeo, el asiático, obviamente el americano. Entonces no va a mantener esta visión o postura populista de yo no vi los ricos, de yo no me voy a subir a un avión como y si viajo voy a ir a un avión comercial. Creo que Claudia Sheinbaum le va a dar va a reavivar o va a refrescar el tema de la relación y sabe la importancia de las relaciones al exterior. Entonces sí va a venir una nueva etapa.
pero ciertamente estamos todos a la expectativa de cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con el gobierno de Venezuela, específicamente con el tema de Nicolás Maduro. Ya. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Es siempre un placer, mi querido César Miguel. Gracias. Alberto Rueda, desde la ciudad de Puebla, en México. Son las 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Leo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se felicitó este viernes por cómo se desarrollan los Juegos Olímpicos, de los que ha destacado el legado que dejarán a la ciudad, que de otra forma habría necesitado al menos 20 años de trabajo duro. Dijo la señora Hidalgo, habrían hecho falta 20 años para hacer lo que hemos hecho en el terreno de la accesibilidad, de movilidad, de lucha contra la contaminación. Eso lo dijo en rueda de prensa a 2 días ya de la clausura de estos Juegos Olímpicos. Dijo estar muy feliz, muy emocionada y muy orgullosa, en tanto que alcaldesa de París, al ver cómo esta ciudad extraordinaria vuelve a recuperar su lugar en el corazón de todo el planeta. Cita textual. Y bien, vamos ahora a la ciudad de Barcelona, la Barcelona mediterránea, donde se encuentra el politólogo Xavier Torrens. Xavier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel Rondón. Xavier, a ver, el señor Salvador Illa ha sido investido ya como presidente de la Generalitat. ¿Y el señor Carles Puigdemont en dónde está? Bueno, según información del secretario general de su formación política, que es Jordi Turull, parece, y de su propio abogado, parece que ya está en Francia, en territorio francés, y dirigiéndose a donde ha vivido prácticamente durante estos últimos 7 años, que es en Bélgica, en la ciudad de Waterloo. Parece, por tanto, que ha burlado la seguridad pública, digamos, del país. Y estuvo en Barcelona, estuvo cerca del Parlamento de Cataluña, estuvo en el llamado Arco de Triunfo, que tú conoces bien porque viviste en Barcelona durante un tiempo, y estuvo allí, hizo breves minutos como si hiciera un meeting político y se fugó, digamos, en un coche blanco. Estos son los datos que se conocen en estos precisos momentos. ¿Qué fue a hacer si sabía en medio de esta situación? ¿Qué sentido tiene esa irrupción en Barcelona de Puigdemont? Bueno, tenemos que entender que los políticos, aparte de dedicarse a lo que los ciudadanos queremos, que es que diseñen y evalúen y implementen políticas públicas, ellos juegan mucho con lo que llamaríamos el teatro político, la escenografía. Sí. Y en la última campaña electoral, cuando hubo elecciones catalanas, de las cuales surgió el actual Parlamento de Cataluña, el cual ha elegido pues como nuevo presidente de la Generalitat a Salvador Illa, pues Puigdemont también aspiraba a ser investido presidente de la Generalitat y él prometió en campaña electoral que sí o sí vendría el día de la investidura a Barcelona. De hecho, prometió que estaría en la investidura, hecho que no ha cumplido, porque estuvo a unos metros de la sede parlamentaria, pero no entró en el Parlamento de Cataluña, sabiendo que entonces sí, obviamente, lo detendría. Pero lo que ha hecho es algo simbólico, es decir, cumplir en parte su promesa electoral. De hecho, incluso el cartel electoral salía él en una fotografía suya dentro de un vehículo, de un coche, de un carro, digamos, y por tanto, incumplir esta promesa hubiera tenido como efecto probablemente pérdida de votos en un futuro próximo o lejano cuando haya nuevas elecciones catalanas. Por lo tanto, tenía que cumplir esto. Y de paso, una cuestión que, insisto, quizás a ti y a mí, César, no nos gusta, pero a los políticos les encanta, que es esa lucha política simbólica, pues ganar ese juego simbólico. Si estamos hablando de un juego simbólico, ¿cómo queda la autoridad catalana entonces? ¿Cómo queda la autoridad que pudo sospechar, intuir que él iba a estar allí y no lo capturó?
Sí, de hecho, había, digamos, Mossos d'Esquadra, que es la policía de Cataluña, Sí. digamos, incluso de los servicios de información, que así lo llaman la policía catalana, que serían los servicios de inteligencia, estaban vestidos de paisano, estaban alrededor, pero también es verdad que los policías, pero esto lo hace cualquier policía del mundo, en un país democrático, digamos, cuando hay una masa multitudinaria, digamos, no actúa, porque por mucho que tú tengas armas, eres muchas menos personas que esa masa multitudinaria. Y por tanto, y lo siguieron, pero bueno, se les escapó. Entonces, ha sido, a mi modo de ver, digamos, un fallo técnico profesional muy grave. Que se haya escapado para mí creo que es algo muy grave desde el punto de vista de la seguridad pública, pero hoy mismo, esta misma mañana, pues el conseller de Interior, que sería como el ministro de Interior o el secretario de Interior del gobierno de Cataluña, ha hecho una conferencia pública con el más alto mandatario técnico, en este caso de la policía catalana, diciendo que un poco echando pelotas fuera, o sea, bueno, reconociendo que obviamente no lo habían detenido y a la vez echando balones fuera, acusando a Puigdemont, que alguien que es presidente de la Generalitat, digo presidente porque formalmente el protocolo es que cualquiera que ha sido presidente de la Generalitat mantiene el rango de presidente, aunque ya no sea presidente, obviamente. Entre medios de comunicación diríamos que es el expresidente de la Generalitat, pues por protocolo no debería haber hecho esto. Entonces, pero ahora ya es un juego político, de hecho, entre dos partidos independentistas, porque él hasta hoy, digamos, o hasta ayer, digamos, consejero de Interior, pertenece a Esquerra Republicana, que es un partido socialdemócrata independentista, y Junts sería un partido liberal conservador independentista. Y el nivel de popularidad, de aceptación que pueda tener Puigdemont entre los catalanes en este momento, ¿cuál es, Xavier? Bueno, yo ahí me remito a datos fehacientes que son los resultados electorales. Digamos, en primer lugar, ganó el socialdemócrata, en este caso unionista, que es Salvador Illa. Quedó en segundo lugar justamente Carles Puigdemont y Junts. Por lo tanto, sería la segunda formación con mayor apoyo popular en Cataluña, no por una encuesta, siempre puede haber sernos de error, sino directamente por los resultados de las elecciones catalanas. Xavier, segundo partido. Ya. Muchísimas gracias, Xavier, por atendernos en el programa de hoy. Pues gracias a ti y como muchos medios de comunicación internacionales, desde The Washington Post, The New York Times, la BBC y muchos otros, pues teniendo en cuenta esta noticia que hoy has tenido en tu medio de comunicación. Gracias. Xavier Torrens es politólogo, nos habló desde Barcelona. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión FM. Son las 10:43 de la mañana. Esta noche a las 8, la última con Carla Angola en vivo. Todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, la última con Carla Angola en vivo por TVV Network. Y todos los días también, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por la mañana, con Carlos Acosta. Esto por TVV Network. Y la que está cantando la tenemos también acá en el programa de hoy, nuestra muy querida Karina. Karina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chévere. Estoy súper bien, gracias por esta invitación maravillosa. Te veo guapísima como es costumbre. Gracias. Viniendo de ti, te lo creo, lo aprecio y me lo creo. Muy bien. Karina, has organizado algo muy, muy importante para el próximo miércoles 14. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, es una gala musical humanitaria y quiero que la gente primero recalcar esta palabra que es tan importante, humanitaria, porque ahorita que estamos atravesando momentos tan difíciles, graves, de tanto peligro, los venezolanos que están sobre todo en Venezuela, todos los venezolanos nos sentimos como con el corazón apretado, como que incluso con mucha más angustia de lo que la gente
mucha de la gente que vive en nuestro país siente, ¿no? O cree que nosotros nos sentimos. Entonces, bueno, estamos organizando una gala humanitaria, musical, a beneficio de las familias de los presos y perseguidos políticos. ¿Cuál es la situación de estas familias? ¿Qué información estás manejando que te llevó a organizar esta gala? Bueno, para empezar, la cantidad, o sea, la oleada tremenda y feroz que se está suscitando en este momento, ¿no? Y desde las elecciones, desde el 28 de julio, ha sido tremenda. Tenemos más de 1.229 presos al día, mujeres, chicos menores de edad. Bien, entonces mucha gente que le hace falta, hay mucho traslado, los mueven de un lado para otro, hay mucha gente que no tiene ni siquiera, sus familias no tienen cómo llegar de un lado para el otro, hay padres de familia, gente que se queda sin el sustento diario, en fin. Eso es lo que más se puede decir. No puedo decir mucho más porque, bueno, ya todos sabemos cómo están las cosas allá. Lo que se logre recaudar en esta gala humanitaria, ¿de qué manera se va a distribuir, a enviar? ¿Cómo? Bueno, estamos trabajando. Tampoco quisiéramos mencionar absolutamente todas las organizaciones con nombre y apellido, porque se está pasando por una situación verdaderamente grave e inédita, o sea, como nunca antes había sido así tan feroz la cuestión. Entonces, sí quiero asegurarles a todas las personas que van a ir, que nos van a colaborar, que sé, porque todo el mundo está muy abocado y quiere ser parte de esto, ¿no? De este evento, de la solidaridad con nuestros paisanos en Venezuela. Vamos a hacerlo a través de una organización muy seria, que tiene mucho tiempo trabajando en pro de los derechos humanos y que va a recibir, que lo van a hacer de la forma que ellos lo tienen que hacer, ¿no? Todos los artistas que estamos colaborando en esto somos gente muy seria, además, que tenemos muchísima credibilidad, creo que lo hemos demostrado a través de los años, y bueno, un poquito de fe y de esfuerzo, porque lo vamos a hacer llegar a quienes más lo necesitan en este momento. Muy bien. ¿Quiénes van a participar, aparte de ti, por supuesto, en la gala musical? Bueno, en esta oportunidad George Harris, que me tendió una mano de inmediato, que ha sido, bueno, clave en ser un poco vocero de todos los venezolanos fuera de Venezuela, María Casemprún, Cáceres, Jorge Luis Chacín, Karen Martelo, Rudy La Scala, EA. Así que bueno, seguimos sumando gente, estamos absolutamente abiertos para quienes nos quieran colaborar, porque mientras más, mejor. Y bueno, seguimos abiertos. Esto es un invento de última hora, lo hicimos muy pronto porque la gente tiene necesidades ya. Esperemos que haya muchos más eventos. Tenía entendido que incluso la ciudad de Miami iba a ser uno del 17, que era la fecha inicial que queríamos tomar porque era un sábado, pero bueno, parece que no ocurrió. En fin, la cosa es ir haciendo lo que se puede, como se puede y de inmediato. Esto va a ser el miércoles 14. ¿En dónde? En el Flamingo Theater Bar. Espero que el lugar se nos quede pequeño y en ese caso pasaríamos a la otra sala un poquito más grande, pero por ahora incluso el Flamingo quiero también incluirlo en este esfuerzo enorme. El Flamingo nos está regalando ese día, o sea, todo el mundo está donando su trabajo, su tiempo, sus esfuerzos. Eso es muy importante y además para toda la gente que no está aquí físicamente, tenemos la oportunidad de pasarlo online a través de Ticketplay. Ticketplay también puso a nuestra disposición su plataforma para que el resto de los venezolanos que no están aquí puedan colaborar también en esta gala. Muy bien. ¿Y las entradas cómo las vamos a adquirir? Bueno, 1, 2, 3, 4 tickets ahí en la información, @Karina La Voz. Todos los cantantes tenemos información, se pueden meter en el Instagram de cualquiera y ahí van a encontrarlo, en las mismas taquillas del Flamingo. Todo el mundo conoce, Flamingo es nuestro lugar de reunión común aquí en Miami. Es muy fácil, yo diría que bastante accesibles los tickets, pero lo importante es que al comprar el ticket ya tú estás colaborando
Y si no puedes y no estás aquí, también puedes colaborar a través del streaming online que se va a pasar ese día y va a durar un par de días disponible. Así que tienes todas las oportunidades y todas las tarifas, todos los aportes son importantes, suman, son valiosos y cuentan. Muy bien. Karina, invita a nuestros oyentes, por favor. Miren, esto es una invitación para mí siempre colaborar ha sido más que un deber, una obligación, porque ninguno de nosotros está exento de que algún día nos pasara nada, algo. Y siempre queremos estar apoyados. A todos los venezolanos que estamos aquí en Miami, los invito este próximo miércoles 14 de agosto al Flamingo para hacernos solidarios en este momento tan difícil de todas estas familias que nos necesitan. Toda la ayuda cuenta, toda. Los quiero mucho, nos vemos este 14 de agosto y si no, ya saben que se puede ver a través de estos medios. Muy bien. Online. Jorge Luis Chacín, Rudy La Scala, Karen Martelo, María Casemprún, George Harris, Ea y por supuesto, Karina. Claro. Gracias, Karina. Gracias por atendernos. A ustedes. Las noticias de este momento en Conexión Radio. 1 entre 13.7 millones. 1 entre 13.7 es la tasa de mortalidad entre pasajeros aéreos entre 2018 y 2022. Volar nunca ha sido más seguro, según un nuevo estudio. El número de muertes por pasajero que embarca se ha reducido aproximadamente a la mitad cada década desde los inicios de los viajes aéreos comerciales. Entre el 2008 y el 2017 murió un pasajero por cada 7.9 millones de embarques, en comparación con uno de cada 350.000 entre 1968 y 1977. La seguridad de la aviación sigue mejorando, dicen en este estudio, comparando la reducción regular a la mitad de las tasas de mortalidad con la ley de Moore, que predice el crecimiento de la potencia informática. 1 entre 13.7 millones. Volar es lo más seguro del mundo y esa estadística llega hasta el 2022. Seguro la cifra ha debido mejorar considerablemente en estos 2 últimos años. Qué bien. Ojalá pueda uno decir algo parecido de montarse en un automóvil, ¿no? Por ejemplo. Son las 10:54. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.